Hola, hola gente linda y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente ha generado muchísima curiosidad, especulaciones y, bueno, un poquito de drama también. Ya saben que en este canal nos gusta explorar los entresijos del mundo del entretenimiento, y hoy vamos a hablar de una de las parejas que, aunque nunca confirmaron una relación oficialmente, han estado en boca de todos durante años. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Exactamente, vamos a responder a la pregunta del millón: ¿por qué Engin Akyurek sigue obsesionado con Tuba Büyüküstün? Ojo. No se asusten, no vamos a hablar de una obsesión literal en el sentido negativo. Más bien, vamos a analizar la conexión, la química, la magia que existía entre ellos y que para muchos fans parece seguir viva. Vamos a desentrañar los rumores, los hechos, las miradas cómplices y tratar de entender por qué esta pareja de la televisión turca sigue siendo tan relevante, incluso años después de haber compartido proyecto. Así que si son fans de Engin, de Tuba, de las series turcas en general, o simplemente sienten curiosidad por el mundo del corazón, este vídeo es para ustedes. Prepárense para un viaje lleno de imágenes, análisis y mucha información. Y por favor, antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de emociones, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Es totalmente gratis y me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de antemano. Ahora sí, comencemos. Para entender la supuesta obsesión de Engin Akyurek por Tuba Büyüküstün, primero tenemos que retroceder en el tiempo y recordar la serie que los unió, Kara para Aşk, o Amor de contrabando para nosotros. Esta serie, estrenada en 2014, fue un éxito rotundo a nivel internacional, y parte de ese éxito se debió a la increíble química entre los protagonistas. Engin y Tuba interpretaron a Ömer y Elif, una pareja que a pesar de las dificultades y los peligros, se enamoraba profundamente. La química entre ellos era palpable, se podía sentir a través de la pantalla. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se comunicaban, todo irradiaba una conexión especial. La trama de Kara para Aşk giraba en torno a Elif Denayse, una diseñadora de joyas que tras ser acusada de colaborar en un robo de diamantes, ve su vida dar un giro inesperado. Su padre aparece asesinado y para empeorar las cosas, se ve obligada a asociarse con Ömer Demir, un comisario de policía que investiga el caso. Ömer está decidido a encontrar a los culpables y a vengar la muerte de su prometida. La relación entre Elif y Ömer comienza siendo tensa y desconfiada, pero a medida que la investigación avanza, y que comparten momentos de peligro y vulnerabilidad, nace entre ellos un amor profundo e incondicional. El éxito de Kara para Aşk no fue solo atribuido a la historia de amor, sino también a la complejidad de sus personajes. Ömer, interpretado por Engin Akyurek, era un hombre de principios, justo y valiente pero también vulnerable y sensible. Elif, interpretada por Tuba Büyüküstün, era una mujer fuerte e independiente con un gran corazón, pero que también debía enfrentarse a los secretos y mentiras de su familia. Ambos personajes eran imperfectos, con sus propias debilidades y miedos, lo que los hacía más humanos y cercanos al público. La serie exploró temas como el amor, la lealtad, la traición, la venganza y la redención. A medida que Ömer y Elif se enfrentaban a los obstáculos y peligros, su amor se fortalecía. La historia de Kara para Aşk cautivó a la audiencia con sus giros inesperados, sus escenas llenas de suspense y drama, y por supuesto, la romántica historia de amor entre los protagonistas. Y aquí es donde empieza el rumor. Muchos fans y también medios de comunicación comenzaron a especular sobre si esa conexión iba más allá de la ficción. ¿Era solo actuación o realmente sentían algo el uno por el otro? La respuesta, como en muchos casos, nunca fue confirmada por ninguno de los dos. Sin embargo, las pistas eran abundantes. A lo largo de la grabación de la serie, se pudieron apreciar momentos muy cercanos entre ellos. Fotografías, vídeos de detrás de cámaras, entrevistas. En muchas de esas imágenes se les veía cómplices, sonriendo, bromeando. Incluso se rumoreaba que pasaban mucho tiempo juntos fuera del set. Todo esto, sumado al hecho de que ambos son personas reservadas y que no suelen hablar de su vida privada, alimentó aún más la curiosidad y la especulación. Un ejemplo de esto fue durante las grabaciones de escenas románticas. En varias ocasiones se les vio sonrojados, riéndose nerviosamente o intercambiando miradas intensas que parecían trascender la actuación.
En entrevistas solían elogiar el trabajo del otro, destacando su profesionalismo y su capacidad para crear una atmósfera de confianza y complicidad en el set. Las redes sociales también jugaron un papel importante en la difusión de estos rumores. Los fans de la serie, ávidos de noticias y detalles sobre sus actores favoritos, no dudaban en analizar cada foto, cada vídeo, cada comentario. Crearon cuentas dedicadas a la pareja, donde compartían imágenes, vídeos editados y teorías sobre su supuesta relación. La comunidad de fans se convirtió en un caldo de cultivo para la especulación y el análisis minucioso de cada interacción entre Engin y Tuba. En algunas entrevistas, los periodistas preguntaban directamente a los actores sobre la posibilidad de una relación. Ambos respondían con evasivas, afirmando que eran buenos amigos y que la química que se veía en la pantalla era producto de su trabajo actoral. Sin embargo, estas respuestas, lejos de disipar los rumores, parecían alimentarlos aún más. Ahora bien, ¿qué hizo que la conexión entre ellos fuera tan especial? ¿Por qué esta química sigue resonando en el corazón de los fans? En primer lugar, debemos reconocer el talento de ambos actores. Engin Akyurek es conocido por su intensidad, por su capacidad de transmitir emociones complejas, y Tuba Büyüküstün es una actriz con una belleza natural y una gran sensibilidad. Juntos, lograron crear una pareja creíble, auténtica y con la que el público se identificó profundamente. Engin Akyurek, con su mirada profunda y su habilidad para expresar emociones sin necesidad de palabras, supo dar vida a Ömer, un hombre de principios, pero también vulnerable y con un gran corazón. Su interpretación de Ömer, con sus silencios, sus gestos y su capacidad para amar incondicionalmente, conquistó a la audiencia. Tuba Büyüküstün, por su parte, con su belleza y su talento innatos, interpretó a Elif, una mujer fuerte e independiente pero también sensible y con un gran corazón. Su capacidad para transmitir emociones, su naturalidad y su elegancia cautivaron al público. Juntos, Engin y Tuba crearon una pareja que trascendió la pantalla. La química que existía entre ellos era innegable, y se podía sentir a través de sus miradas, sus gestos y la forma en que se comunicaban. Su conexión era tan fuerte que el público se identificó con ellos, sufriendo y celebrando con ellos cada momento de la historia. Además, la historia de Kara para Aşk contribuyó a esa conexión. La trama, llena de amor, misterio, drama y suspense, permitía a los actores explorar una amplia gama de emociones. La lucha por el amor, la superación de obstáculos, la confianza, el sacrificio. Todos estos temas resonaron en el público, y Engin y Tuba supieron darles vida de manera magistral. La serie exploraba la complejidad de las relaciones humanas, los secretos familiares, la corrupción y la lucha por la justicia. Los personajes se enfrentaban a situaciones límite, y su amor era puesto a prueba constantemente. La historia de Ömer y Elif era un reflejo de la lucha por el amor en un mundo lleno de obstáculos y peligros. La serie logró conectar con el público a nivel emocional, tocando temas universales como el amor, la lealtad, la traición y la esperanza. El éxito de Kara para Aşk radicó en la combinación de una historia cautivadora, personajes complejos y una química innegable entre sus protagonistas. Después de que finalizó la serie, y aunque ambos tomaron caminos distintos a nivel profesional, la admiración y el cariño entre ellos parecieron mantenerse. En entrevistas siempre se han referido el uno al otro con respeto y cariño, evitando cualquier comentario que pudiera alimentar más rumores. Sin embargo, los fans no se olvidan y cualquier interacción, aunque mínima, es analizada al detalle. Una de las pruebas de esta supuesta admiración mutua se puede encontrar en las entrevistas posteriores a la serie. Ambos actores siempre han hablado con cariño y respeto sobre su experiencia trabajando juntos. Destacan la profesionalidad del otro, su talento y su capacidad para crear una atmósfera de trabajo positiva. En algunas entrevistas, Engin ha elogiado la belleza, la elegancia y la sensibilidad de Tuba, destacando su capacidad para interpretar a personajes complejos. Tuba, por su parte, ha elogiado la intensidad, el profesionalismo y el talento de Engin, reconociendo su capacidad para transmitir emociones. Estas declaraciones, aunque no confirman ninguna relación sentimental, sugieren una admiración mutua y un respeto profesional que va más allá de la simple camaradería. Por ejemplo, cuando se cruzan en eventos públicos, siempre hay miradas, sonrisas, gestos de complicidad. Y por supuesto, los fans no dudan en capturar esos momentos y compartirlos en redes sociales. Esto alimenta la leyenda, y aunque parezca algo insignificante, para los seguidores de la pareja, es una prueba de que la conexión sigue presente.
Los fans de Enjin siempre están atentos a cualquier interacción entre ellos, ya sea en eventos públicos, en redes sociales o en entrevistas. Cualquier mirada, sonrisa o gesto de complicidad es analizado minuciosamente y compartido en redes sociales. Estas pequeñas interacciones, aunque pueden parecer insignificantes, para los fans son una señal de que la conexión entre ellos sigue viva. Crean collages de fotos y vídeos, analizan cada detalle y especulan sobre el significado de cada gesto. Este seguimiento constante y el análisis minucioso de cada interacción contribuyen a mantener viva la leyenda de la pareja, alimentando la curiosidad y la esperanza de los fans de que en algún momento puedan volver a trabajar juntos. Otro factor que ha contribuido a la perdurabilidad de esta obsesión es el hecho de que ambos actores han seguido trabajando en proyectos exitosos. Enjin Akyurek ha protagonizado series como Sefirin KZ, y Tuba Büyüküstün ha participado en producciones como The Ambassador's Daughter o Rise of Empires, Atemen. Esto ha mantenido a ambos en el candelero, y ha dado a los fans la oportunidad de seguir admirando su talento y comparando sus diferentes proyectos. Enjin Akyurek, tras el éxito de Kara para Aşk, ha seguido cosechando éxitos en su carrera profesional. Ha protagonizado series como Sefirin KZ, donde demostró su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos. También ha participado en películas y proyectos internacionales, consolidando su posición como uno de los actores más reconocidos de Turquía. Tuba Büyüküstün, por su parte, ha seguido destacando en la industria del entretenimiento. Ha participado en series como The Ambassador's Daughter y Rise of Empires, Atemen, demostrando su talento y su capacidad para adaptarse a diferentes roles. También ha incursionado en el mundo del cine y la publicidad, manteniendo su presencia en el candelero. El éxito de sus proyectos individuales ha permitido a los fans seguir admirando su talento y comparando sus diferentes trabajos. Han seguido de cerca su evolución profesional y han celebrado sus logros. Además, la nostalgia juega un papel importante. Kara para Aşk sigue siendo una de las series turcas más queridas y recordadas. Muchos fans la han visto varias veces, y la siguen recomendando a sus amigos y familiares. La nostalgia, el recuerdo de la emoción vivida al ver la serie, contribuye a mantener viva la llama del cariño por la pareja que formaron Enjin y Tuba. La nostalgia es un sentimiento poderoso que nos conecta con el pasado y nos evoca emociones intensas. En el caso de Kara para Aşk, la nostalgia juega un papel fundamental en el mantenimiento de la obsesión por la pareja Enjin Tuba. Muchos fans recuerdan con cariño la época en que veían la serie por primera vez. Recuerdan la emoción, la intriga y la alegría que sentían al seguir la historia de Ömer y Elif. Reviven esos sentimientos cada vez que ven la serie de nuevo o que ven imágenes y vídeos de la pareja. La nostalgia es un factor que contribuye a mantener viva la llama del cariño por Enjin y Tuba, y a mantener la esperanza de que en algún momento puedan volver a trabajar juntos. Entonces, ¿por qué Enjin Akyurek sigue obsesionado con Tuba Büyüküstün? La respuesta, en mi opinión, es más compleja que una simple obsesión. Creo que lo que vemos es una admiración mutua, un respeto profesional, y posiblemente un cariño que nació durante el rodaje de Kara para Aşk. Es probable que ambos recuerden con cariño esa época, y que la conexión especial que existía entre ellos siga presente, aunque de una manera diferente. En mi opinión, la relación entre Enjin y Tuba es más compleja que una simple obsesión. Creo que lo que existe es una admiración mutua, un respeto profesional y un cariño que nació durante el rodaje de Kara para Aşk. Es probable que ambos recuerden con cariño esa época, y que la conexión especial que existía entre ellos siga presente, aunque de una manera diferente. Han compartido una experiencia única, han creado algo juntos y han cosechado un éxito internacional. No se trata de una obsesión en el sentido literal, sino de una conexión especial que los fans percibieron y que de alguna manera sigue viva. La química que existía entre ellos, la historia que contaron y el cariño que se profesan, han convertido a Enjin Akyurek y Tuba Büyüküstün en una de las parejas más queridas del mundo de las series turcas. Y como buenos fans, no nos queda más que disfrutar de su talento y de su complicidad, y seguir soñando con que en algún momento vuelvan a compartir un proyecto. En resumen, hemos explorado la fascinación que existe en torno a Enjin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Analizamos la química que surgió en Kara para Aşk, los rumores y especulaciones, y cómo, a pesar del tiempo, la admiración y el cariño entre ellos parecen mantenerse. Hemos visto cómo el talento de ambos actores, la historia de la serie y la nostalgia de los fans, contribuyen a mantener viva la llama de esta pareja.
En resumen, hemos analizado la fascinación que existe en torno a Enginak Yurek y Tuba Büyüküstün, la química que surgió en Karaparask, los rumores y especulaciones que surgieron y cómo, a pesar del tiempo, la admiración y el cariño entre ellos parecen mantenerse. El talento de ambos actores, la historia de la serie y la nostalgia de los fans son factores clave que contribuyen a mantener viva la llama de esta pareja, que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. La relación entre Engin y Tuba sigue siendo un tema de interés y debate para los fans, quienes continúan analizando cada detalle y esperando un reencuentro. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Si tienen alguna pregunta, comentario o alguna opinión diferente, no duden en dejarla en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y sobre todo, suscribirse al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por su apoyo y por estar siempre ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.